Dicen que hay imágenes capaces de detener el tiempo, fotografías que aparecen de repente y obligan a todo el mundo a preguntarse qué está pasando realmente detrás de ellas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió la noche en que comenzaron a circular por Madrid las supuestas fotos más buscadas del momento. La llegada de Esther Expósito y Kylian Mbappé en un jet privado tras lo que muchos ya llamaban una escapada secreta que nadie había visto venir. Todo empezó con un rumor pequeño, casi insignificante, como suelen empezar las historias que después acaban ocupando titulares, conversaciones de café y miles de comentarios en redes sociales. Al principio solo era una publicación discreta en una cuenta dedicada al seguimiento de famosos internacionales. Un mensaje corto, acompañado de una imagen borrosa de la pista de un aeropuerto privado a las afueras de Madrid. No se distinguían rostros con claridad, apenas dos figuras bajando una escalerilla metálica iluminada por luces blancas. Pero bastó una frase para encender la curiosidad colectiva: dicen que acaban de aterrizar juntos. En cuestión de minutos, esa imagen comenzó a viajar por Internet con la velocidad de un secreto que quiere dejar de serlo. Algunos afirmaban reconocer la silueta de Esther Expósito, con su cabello rubio recogido en una coleta alta y unas gafas oscuras incluso en plena noche. Otros aseguraban que el hombre que caminaba unos pasos detrás tenía la misma forma de moverse que Kylian Mbappé, el futbolista que acostumbra a convertir cada aparición pública en un acontecimiento mediático. Nadie podía confirmarlo al 100%, pero la duda era suficiente para que el misterio creciera. Madrid, que siempre ha sido una ciudad acostumbrada a las visitas de celebridades, parecía respirar una energía distinta esa noche. En determinados círculos empezó a hablarse de un vuelo privado procedente del sur de Francia que había aterrizado discretamente poco antes de la medianoche. Un vuelo que, según algunos trabajadores del aeropuerto, había sido solicitado con un nivel de privacidad poco habitual incluso para pasajeros de alto perfil. No aparecía en los registros habituales que consultan los curiosos de la aviación, y el movimiento en la terminal privada había sido sorprendentemente rápido. Mientras tanto, la foto seguía expandiéndose. Cada nueva cuenta que la compartía añadía un detalle más, una interpretación diferente, una pista que podía ser real o completamente imaginada. Alguien amplió la imagen y aseguró que el abrigo que llevaba la mujer era idéntico a uno que Esther había usado en un evento reciente. Otro comparó la altura del hombre con la de un miembro del personal del aeropuerto que aparecía al fondo, concluyendo que coincidía casi exactamente con la estatura de Mbappé. Lo fascinante no era solo la imagen en sí, sino la historia que comenzaba a construirse alrededor. Según los comentarios que empezaban a circular, ambos habrían pasado unos días lejos del foco mediático, en una escapada discreta que nadie había conseguido documentar hasta ese momento. Algunos hablaban de una villa privada junto al mar, otros mencionaban una estancia breve en una ciudad europea conocida por su lujo y su vida nocturna. Ninguna versión coincidía del todo con la anterior, pero todas alimentaban la misma pregunta: ¿podría ser cierto? En Madrid, los fotógrafos especializados en celebridades, los famosos paparazzi, comenzaron a moverse con rapidez. Cuando aparece una pista así, por pequeña que sea, nadie quiere quedarse fuera. Algunos se dirigieron directamente a los hoteles más exclusivos del centro, convencidos de que si realmente habían llegado a la ciudad juntos, probablemente elegirían uno de esos lugares donde el lujo y la discreción van de la mano. Otros prefirieron esperar cerca de los accesos privados del aeropuerto, por si había más movimientos durante la madrugada. Las horas pasaban y la imagen seguía siendo la única prueba, pero cada minuto parecía añadirle peso a la historia. Un periodista especializado en entretenimiento comentó en un programa de radio nocturno que había escuchado rumores muy insistentes sobre la presencia de una gran estrella del fútbol internacional en Madrid esa misma noche. No mencionó nombres, pero el contexto era suficiente para que la audiencia hiciera sus propias suposiciones. Al mismo tiempo, algunos seguidores de Esther Expósito revisaban obsesivamente sus redes sociales. La actriz llevaba varios días sin publicar nada nuevo, lo que para muchos resultaba sospechoso. En la era digital, el silencio puede interpretarse de mil maneras, y en ese momento había quien lo veía como una señal de que algo importante estaba ocurriendo lejos de las cámaras. La narrativa crecía como una bola de nieve.
Había quienes aseguraban que la escapada había sido planeada con semanas de antelación, aprovechando un pequeño hueco en las agendas de ambos. Otros sostenían que todo había sido improvisado en el último momento, una decisión espontánea que solo un puñado de personas conocía. Nadie sabía cuál de las dos versiones estaba más cerca de la realidad, pero ambas alimentaban el mismo aura de misterio. Lo que sí parecía claro es que las supuestas fotos de la llegada al aeropuerto se habían convertido en el objeto de una búsqueda frenética. Usuarios de Internet intentaban encontrar más imágenes desde distintos ángulos, más vídeos, cualquier fragmento visual que pudiera confirmar o desmentir lo que la primera fotografía insinuaba. Algunos analizaban incluso las luces del avión que aparecía al fondo para intentar identificar el modelo de jet privado. Mientras tanto, la ciudad dormía ajena a la tormenta digital que se estaba formando. En las calles tranquilas de Madrid apenas había señales de que, en los teléfonos de miles de personas, se estaba desarrollando una especie de investigación colectiva. Cada pequeño detalle era examinado con lupa, cada comentario de alguien que afirmaba haber estado cerca del aeropuerto era recibido como una pista potencial. En algún momento de la madrugada apareció una segunda imagen. Esta vez la calidad era ligeramente mejor, aunque seguía siendo lo suficientemente distante como para no ofrecer una confirmación absoluta. Se veía claramente la escalerilla del avión, el fuselaje brillante bajo la iluminación artificial y dos figuras que caminaban hacia un vehículo oscuro estacionado a pocos metros. La mujer llevaba un abrigo largo que se movía con el viento nocturno. El hombre parecía hablar con alguien del personal de tierra. La publicación de esa segunda foto provocó una nueva oleada de comentarios. Algunos usuarios estaban convencidos de que el misterio estaba prácticamente resuelto. Otros seguían insistiendo en que podía tratarse de una simple coincidencia, dos personas que se parecían a las celebridades pero que en realidad no tenían nada que ver con ellas. Lo cierto es que, a medida que amanecía en Madrid, el tema ya había saltado de las redes sociales a varios medios digitales. Las noticias no afirmaban nada de forma categórica, pero hablaban de imágenes que estarían generando rumores sobre una posible coincidencia en la ciudad entre la actriz española y el futbolista francés. Ese tipo de titulares, cuidadosamente ambiguos, suelen ser la señal de que algo está empezando a moverse. Y mientras la historia seguía creciendo, alguien que afirmaba trabajar cerca del aeropuerto decidió contar su versión en un foro especializado en aviación. Según su relato, el jet privado había aterrizado con total normalidad, pero había llamado la atención la rapidez con la que los pasajeros abandonaron la pista. Apenas unos minutos después de detenerse el avión, ya estaban entrando en un coche que salió del recinto por una puerta secundaria. Ese detalle encendió aún más la imaginación colectiva. ¿Por qué tanta prisa? ¿Intentaban evitar ser vistos? ¿O simplemente era el procedimiento habitual para pasajeros que buscan discreción? Cada pregunta generaba nuevas teorías. Mientras tanto, en el centro de Madrid comenzaban a aparecer los primeros fotógrafos esperando frente a algunos hoteles de lujo. No sabían exactamente dónde mirar, pero cuando una historia así empieza a circular, cualquier lugar puede convertirse en escenario de una exclusiva. Algunas personas afirmaban haber visto un coche oscuro entrando en el aparcamiento subterráneo de uno de esos hoteles poco antes de las 2 de la madrugada. Nadie había tomado una foto clara, pero el comentario fue suficiente para que varios reporteros se instalaran allí durante horas. Lo más curioso de todo era que, hasta ese momento, ni Esther Expósito ni Kylian Mbappé habían hecho ninguna aparición pública ni habían comentado nada al respecto. Ese silencio alimentaba aún más la intriga, porque en el mundo del espectáculo y el deporte cada gesto, o la ausencia de él, puede interpretarse de muchas maneras. Así, lo que había empezado como una sola imagen borrosa se había transformado en una historia que atravesaba la ciudad y las redes sociales al mismo tiempo. Madrid amanecía con una pregunta flotando en el aire, una mezcla de curiosidad y fascinación por saber si realmente esas fotografías escondían una historia más grande. Y lo más intrigante era que todo indicaba que apenas se trataba del comienzo. Porque cuando aparecen imágenes así, cuando la curiosidad colectiva se enciende y las cámaras empiezan a buscar respuestas, la historia rara vez termina en el primer capítulo. A menudo es justo en ese momento cuando empiezan a aparecer nuevas pistas, nuevos testigos, nuevos detalles que cambian por completo la percepción de lo que parecía una simple llegada nocturna en jet privado. Y en Madrid, aquella mañana,
Había demasiadas miradas pendientes de descubrir qué había pasado realmente en esas pocas horas que separaban el aterrizaje del amanecer. Nadie imaginaba que aquella historia, nacida a partir de una fotografía borrosa en la pista de un aeropuerto, estaba a punto de crecer hasta convertirse en uno de los temas más comentados del momento. Mientras Madrid comenzaba a despertarse, la imagen seguía multiplicándose en miles de pantallas, y con cada nueva publicación surgía una versión distinta de lo que realmente había ocurrido durante esa misteriosa llegada nocturna. En cuestión de horas, los foros de seguidores, las cuentas dedicadas a celebridades y los grupos de mensajería privada estaban llenos de teorías. Algunos insistían en que todo había sido un encuentro casual, una coincidencia que había reunido a dos figuras famosas en el mismo vuelo privado por motivos completamente distintos. Otros, en cambio, estaban convencidos de que la escena captada en las fotografías era solo la punta de un iceberg mucho más grande. La ciudad, por su parte, comenzaba a moverse al ritmo habitual de un día cualquiera, pero en determinados lugares se respiraba una expectación diferente. En los alrededores de algunos hoteles de lujo, varios fotógrafos permanecían atentos a cualquier movimiento. Nadie tenía una confirmación clara de que Esther Expósito estuviera allí, ni mucho menos de que Kylian Mbappé estuviera en la ciudad, pero la simple posibilidad era suficiente para mantenerlos en guardia. Al mismo tiempo, las imágenes del aeropuerto seguían analizándose con una intensidad casi detectivesca. Alguien había ampliado la segunda fotografía hasta el punto de distinguir el contorno de la puerta del jet privado. Otro usuario, aparentemente aficionado a la aviación, afirmó que el modelo del avión coincidía con uno utilizado frecuentemente por empresarios y celebridades que buscan viajar con discreción por Europa. Ese detalle, aunque no confirmaba nada, añadía otra capa de intriga a la historia. A media mañana apareció un tercer fragmento visual que volvió a sacudir las redes. No era exactamente una fotografía tomada en el aeropuerto, sino un breve vídeo grabado desde la distancia. En él se veía un coche negro saliendo por una puerta lateral del recinto privado. El vídeo apenas duraba unos segundos, pero lo suficiente para mostrar que en el asiento trasero había dos siluetas. La calidad era demasiado baja como para identificar rostros, pero el clip bastó para reavivar el entusiasmo de quienes seguían el tema desde la madrugada. En pocos minutos el vídeo ya estaba siendo reproducido miles de veces, acompañado de comentarios que intentaban descifrar cada gesto, cada movimiento, cada reflejo en las ventanillas oscuras del vehículo. Mientras tanto, en algunos medios digitales empezaban a aparecer artículos que hablaban de las fotos más buscadas del momento. No afirmaban directamente que las figuras del aeropuerto fueran Esther Expósito y Kylian Mbappé, pero el simple hecho de mencionar sus nombres en el mismo titular era suficiente para atraer la atención de lectores de toda Europa. En el mundo del entretenimiento, las historias que combinan cine, deporte y misterio siempre tienen un magnetismo especial. La idea de que una de las actrices españolas más populares del momento y uno de los futbolistas más famosos del planeta pudieran haber compartido una escapada secreta era, para muchos, el tipo de relato que parece sacado de una película. Sin embargo, entre toda esa especulación también aparecían voces que pedían prudencia. Algunos periodistas recordaban que las imágenes eran demasiado borrosas como para sacar conclusiones definitivas. Otros señalaban que las coincidencias en aeropuertos privados ocurren con más frecuencia de lo que la gente imagina, especialmente en ciudades tan conectadas como Madrid. Pero la cautela rara vez compite con la fascinación cuando una historia de este tipo comienza a circular. A medida que avanzaba el día, el interés no hacía más que crecer. Incluso personas que normalmente no seguían noticias de celebridades comenzaron a preguntarse qué estaba pasando realmente. En ciertos cafés del centro de Madrid, el tema ya formaba parte de las conversaciones casuales. Alguien mencionaba haber visto las fotos en su teléfono, otro respondía que había escuchado algo en la radio, y pronto la charla derivaba en una lluvia de hipótesis. ¿Habían estado realmente juntos durante varios días? ¿Por qué habían elegido llegar en un vuelo privado? ¿Qué hacían exactamente en la ciudad? Mientras tanto, el silencio de los protagonistas seguía siendo absoluto.
Ni Esther Expósito ni Kylian Mbappé habían publicado nada nuevo en sus redes sociales. Sus cuentas permanecían congeladas en publicaciones anteriores, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de que comenzara el rumor. Esa ausencia de señales alimentaba todavía más la curiosidad. En la era digital, donde cada movimiento suele quedar registrado en forma de fotografía o vídeo, el hecho de que no hubiera ninguna imagen reciente resultaba casi tan intrigante como las fotos del aeropuerto. A primera hora de la tarde, otro detalle empezó a llamar la atención de los observadores más atentos. Un usuario aseguró haber visto un coche de lujo con matrícula extranjera entrando en el aparcamiento de un conocido hotel madrileño durante la madrugada. Según su relato, el vehículo había sido escoltado por personal de seguridad que parecía decidido a evitar cualquier tipo de mirada indiscreta. La información no podía confirmarse, pero encajaba perfectamente con la narrativa que ya se estaba formando. En cuestión de minutos, varios paparazzi se trasladaron hasta ese hotel con la esperanza de conseguir una imagen que aclarara el misterio. La escena frente al edificio comenzó a parecerse a una pequeña guardia improvisada. Algunos fotógrafos permanecían dentro de sus coches, con las cámaras preparadas. Otros se movían lentamente por la acera intentando pasar desapercibidos. Nadie sabía si realmente estaban esperando en el lugar correcto, pero en ese tipo de situaciones la paciencia suele ser parte del trabajo. Dentro del hotel, la rutina parecía transcurrir con normalidad. Los huéspedes entraban y salían, los empleados atendían a los visitantes, y el vestíbulo mantenía su ambiente elegante y silencioso. Pero detrás de esa calma aparente, la posibilidad de que una historia explosiva estuviera escondida entre sus paredes mantenía a todos en tensión. Mientras tanto, en Internet la investigación colectiva continuaba. Algunos usuarios comparaban las sombras de las figuras del aeropuerto con fotografías anteriores de Esther y Mbappé tomadas en otros lugares. Otros analizaban la ropa que supuestamente llevaba la mujer en la imagen, intentando encontrar coincidencias con prendas vistas en eventos recientes. Cada nuevo análisis generaba cientos de comentarios, como si miles de personas estuvieran participando en una especie de rompecabezas global. Sin embargo, lo que nadie sabía en ese momento era que las fotografías que habían aparecido durante la madrugada no eran las únicas que existían. Según comenzaban a circular algunos rumores entre periodistas especializados, podría haber al menos una imagen más tomada desde un ángulo diferente. Una imagen que, según quienes afirmaban haberla visto, mostraba mucho más que simples siluetas caminando por una pista iluminada. Pero esa fotografía todavía no había salido a la luz. Y precisamente por eso, la expectación seguía creciendo. Porque cuando una historia así comienza a desarrollarse, cuando aparecen fragmentos incompletos de una escena que todo el mundo quiere entender, siempre existe la sensación de que la pieza más importante del puzzle todavía está por aparecer. En Madrid, esa sensación flotaba en el aire como una promesa de que lo que había comenzado con un simple rumor estaba a punto de transformarse en algo mucho más grande. Y mientras las cámaras seguían esperando frente a hoteles, aeropuertos y restaurantes exclusivos, una pregunta continuaba repitiéndose en la mente de quienes seguían la historia desde el primer momento. Si esas imágenes eran solo el principio, ¿qué más estaba a punto de revelarse?